A esta hora está con nosotros Francisco Torrealba, diputado de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Diálogo Nacional que se ha instalado dentro del Parlamento Nacional. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias Mariana. ¿Cómo estás? Saludos también a todos los usuarios y usuarias de Globovisión. Con tu permiso, Mariana, teniendo 2 metros de distancia voy a proceder a retirar mi tapaboca. Por supuesto, mejor para que la audiencia pueda escuchar. Correcto, así se escucha mejor, estoy seguro. Exactamente. Le agradezco estar con nosotros la tarde de hoy y quisiéramos conversar, esta semana se dio una reunión en la sede de Fedecámaras con los representantes de la cúpula empresarial. Ustedes participaron en ella, fue el presidente de esta comisión, Jorge Rodríguez, presidente también del Parlamento Nacional, y tanto el primer vicepresidente de esta instancia como usted, que es segundo vicepresidente de la misma. Quisiera saber, dentro de lo que ha sido este encuentro, cuáles son los puntos que se han abordado y si tienen ya una agenda de trabajo que pueda demostrarle al país que hay algo diferente en esta nueva oportunidad que se da para conversar con sectores empresariales y esta vez, bueno, incluido directamente Fedecámara de primero. Bueno, muy bien, yo quiero decirte que estamos muy contentos de haber podido tener la oportunidad de celebrar esta reunión en la sede de Fedecámaras. Yo creo que es un encuentro histórico, además. Como dirigente sindical por más de 30 años siempre había llegado hasta las puertas de Fedecámara protestando por reivindicaciones de mi clase, la clase trabajadora venezolana. Nunca había estado en los espacios internos de esa institución que agrupa a un sector importante de los empresarios de nuestro país, que han además padecido junto con todos nosotros, junto con todo el pueblo venezolano, las nefastas consecuencias que ha traído las medidas coercitivas unilaterales de sanciones y de bloqueo que se le ha aplicado a nuestro país. Creo que lo más importante de este encuentro histórico que se sostuvo en Fedecámaras, bueno, yo te digo que yo no había ido en 30 años de dirigente sindical, nunca había entrado, pero quiero decirte también que creo que no había ido ningún presidente de la Asamblea Nacional en los tiempos en que hemos tenido mayoría los que respaldamos la revolución y el gobierno de nuestro querido compatriota bolivariano, trabajador, presidente y comandante en jefe. Ningún presidente de la Asamblea Nacional había ido y ahora el colega parlamentario presidente Jorge Rodríguez Gómez fue con nosotros como presidente de esta comisión, que no es solo de diálogo, es también para la paz y para la reconciliación nacional. Tareas fundamentales en el proceso en que estamos empeñados de recuperación de todos los aspectos y de todos los sectores de la vida de nuestro país, dentro de ellos el sector económico y empresarial. Entonces, este encuentro histórico también, yo creo que lo más destacable que puede rescatarse es el hecho de que estamos demostrando que se está perdiendo el miedo a coincidir. En el pasado, sectores antagónicos evitaban sentarse a dialogar, evitaban sentarse a conversar, porque les daba miedo darse cuenta de lo que nos estamos dando cuenta ahora, y es que tenemos muchos puntos de coincidencia. En esta reunión encontraron algunos puntos de coincidencia, quisiera saber si se pueden conocer. Sí, definitivamente hemos coincidido en que las sanciones y el bloqueo contra nuestro país le hace daño a todo el mundo, que no es solamente hacia el chavismo o hacia el sector del gobierno al que se afecta cuando se promueven medidas de este tipo como las que promovieron mis colegas parlamentarios durante todos los 5 años del periodo anterior de la Asamblea Nacional. Y eso es una primera coincidencia. La segunda coincidencia es que tenemos que empezar a poner a un lado las cosas que nos separan y empezar a poner delante las cosas que nos unen como país, como nación, cada quien en lo que corresponde, sin claudicar, sin incluso ceder en posiciones ideológicas que puedan tener unos y otros, valorar, por ejemplo, la condición de los seres humanos que vivimos en este país es una primera cosa y ahí coincidimos. Lo segundo, bueno, trabajar en la reactivación económica y productiva de nuestro país para darle mejor condición de vida a los que aquí vivimos es una segunda cosa donde hemos coincidido. Y luego también trabajar en los aspectos políticos, pero en todo caso priorizando primero la condición de los ciudadanos y ciudadanas de la República, la condición y la necesidad de reactivar económica y productivamente nuestro país y con eso, bueno, poder comenzar a darle una mejor condición y calidad de vida a los venezolanos y las venezolanas, metidos dentro de los venezolanos y las venezolanas, a todos los trabajadores y las trabajadoras, que es el sector al cual yo represento por muchos años de dirigente sindical. ¿Qué puede hacer Fedecámaras para aportar a esta reconciliación nacional? Bueno, quiero decirte que los representantes de Fedecámaras, su presidente Ricardo Cusano, Carlos Fernández, su vicepresidente y otros miembros y personas que integran ese directorio, aportaron un conjunto de iniciativas importantes que en esta primera reunión nosotros no llegamos a listarlas, pero digo, a enumerarlas, ¿no? Claro. Pero ya estamos listos porque el presidente Jorge Rodríguez
designó una especie de subcomisión donde está el diputado Luis Eduardo Martínez de Acción Democrática, donde está el diputado Nicolás Maduro Guerra, de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, y donde está este servidor Francisco Torrealba, y nosotros vamos a tener ahora una reunión específica para comenzar a enumerar los aspectos donde Fede Cámaras considera que debe tomarse medidas para poder facilitar esta reactivación económica y productiva de la cual ha venido hablando el presidente Nicolás Maduro Moros y que nosotros, por supuesto, apoyamos desde el Parlamento Nacional. Mira, hemos hablado, por ejemplo, de los mecanismos para que a través de Fede Cámaras, que no está sancionada, afortunadamente, por lo menos hasta ahora, pueda ayudar a facilitar el acceso a los mercados de las vacunas del COVID-19, por ejemplo. Eso es un aspecto importante porque tiene que ver con la salud de los trabajadores y las trabajadoras, pero que además tiene que ver con la batalla que todo el país ha asumido en contra de la pandemia, que ha sido muy bien conducida por el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros, pero todavía puede incluso ser más eficiente y mejorada. Con estos aportes, por ejemplo, nosotros queremos que se pueda ayudar. Fede Cámaras plantea también alternativas para, por ejemplo, la compra en los mercados internacionales de combustibles o de elementos para la fabricación, la elaboración de estos combustibles que ellos usan en algunos casos en sus empresas, en sus industrias, para generar energía o para simplemente en sus procesos de producción. Bueno, ellos, como no están sancionados, plantean que es posible construir alternativas para que los puedan adquirir en los mercados internacionales y al final le llegue a ellos. Otras iniciativas también que tienen que ver con la revisión del Código de Comercio. Saben ustedes que el Código de Comercio data de la época de Pérez Jiménez, 1955. Bueno, y todo lo que tiene que ver con la modernización en términos de los textos jurídicos y legales que regulan la materia del comercio, de la producción y del emprendimiento. Privada, por ejemplo. El respeto a la propiedad el reconocimiento total, como está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a la propiedad privada y a la iniciativa privada y a la inversión. Ellos han hablado allí también de algunas formas mediante las cuales se puede proteger las inversiones privadas nacionales e internacionales. Nosotros le hablamos, por ejemplo, de la ley antibloqueo que aprobamos en la Asamblea Nacional Constituyente y de cómo esa ley puede posibilitar también esas iniciativas de las cuales ellos están planteando. Nos han dicho que podría en este periodo legislativo comenzarse a desarrollar aún más el contenido de esa ley para proteger la inversión nacional y extranjera y para poder auspiciar el desarrollo y el crecimiento productivo. Nosotros todo esto lo vamos a tomar como nota y en cuenta y luego a implementar en la medida de que sea bueno para el país, es bueno para nosotros también, para la mayoría que está en el Parlamento Nacional y para el gobierno de nuestro querido compatriota bolivariano, trabajador, presidente y comandante en jefe Nicolás Maduro Moros. Bien, nos corresponde hacer una pausa, pero quisiera saber al regreso si esto no va a quedar solamente en una lista de anotación donde se dijo o se tuvo la intención, porque la mayoría de los sectores empresariales señalan que sí, se sientan, hablan, les escuchan, pero no se hace nada, no se aplica nada. ¿Qué va a cambiar y qué es lo diferente que hay en este momento para el país? Nicolás Maduro, presidente de la República, en su mensaje en la Asamblea Nacional, durante la memoria y cuenta, hablaba de que su prioridad es la economía. Correcto. Evidentemente, la situación económica del país no es la mejor. Estamos bastante afectados por diferentes razones, pero muchos de ellos es falta de eficiencia en la gestión de los recursos públicos. Quisiera saber qué va a cambiar de cara a lo que va a ser estas reuniones y si van a sostener o tienen previsto sostener reuniones con otros gremios que hacen vida en el país, como el gremio agrícola, que genera la comida de los venezolanos. Quisiera saber eso al regreso de la pausa. Con mucho gusto, Mariana. Continuamos en Noticias Globovisión Economía, con nosotros Francisco Torrealba, diputado y segundo vicepresidente de la Comisión por el Diálogo, la Paz y la Reconciliación que se ha dado dentro del seno del Parlamento Nacional. Le dejaba antes de irnos a la pausa la consulta sobre, se ha listado todo lo que les ha comentado Fede Cámaras que considera debería incluirse en un proceso de reconciliación nacional y de reactivación económica básicamente en el país, como abandonar ciertas posturas que algunos puedan tener y avanzar hacia lo que es importante por Venezuela o lo que debería unir a todos los factores, sean de la tendencia ideológica que sea, que es el bienestar del país. En medio de esto quisiera saber qué es lo diferente en esta oportunidad. Eso no va a quedar en un papel anotado, una lista más de las tantas intenciones que se han tenido de dialogar en Venezuela. Bueno, déjame comenzar por decirte que una de las cosas que no ocurría en el pasado era que nos sentáramos. Y ya eso ahí demuestra... Hubo mesas nacionales de diálogo. Sí, pero en Miraflores. las reservas que se tenían entre las posturas tan opuestas
hacía que nosotros prácticamente no nos sentáramos. Como te dije, el presidente del Parlamento, primera vez que va en muchísimos años a visitar la sede de Fedecámaras. Pero aparte de habernos sentado y aparte de poner esto, digamos, en una lista, Fedecámaras tiene una reunión que convocaron para este fin esta semana, y luego que ellos tengan su reunión, nosotros, la comisión delegada por el presidente Jorge Rodríguez, irá de nuevo a ¿La próxima semana será esa reunión? Sí, la próxima semana iremos de nuevo a intercambiar con ellos. Precisamente la lista todavía no existe, pero tendremos una lista de cosas donde es posible empezar a exhibir victorias tempranas por vía de la implementación de medidas que van a ser positivas para ellos como emprendedores que han resistido la dureza de la situación económica que nos ha tocado sobrevivir, y para nosotros como trabajadores también. Nosotros creemos que es necesario que esta reactivación, por supuesto, genere empleos y genere estabilidad y genere una cosa que es muy importante para nuestro sector, que es la recuperación del poder adquisitivo del salario. Sabe todo el país que el salario ha sido destruido producto de este ataque contra el país, y que nosotros necesitamos recuperar el valor del trabajo y el trabajo como valor también. Entonces, Mariana, no será una lista más, esta será una oportunidad en la cual, ya conscientes del daño que se nos ha causado por todas estas cosas por las que nos ha tocado pasar, estaremos trabajando en conjunto. Como te digo, lo más importante es que se ha perdido el miedo a coincidir. Y en las cosas que estamos de acuerdo, se aplicará una metodología de implementación inmediata a los acuerdos parciales. Es decir, esto no será como otros diálogos donde se ha erróneamente, creo yo, intentado ponerse de acuerdo en todo, y solo hasta que se esté de acuerdo en todo empezar a implementar los acuerdos. Aquí no, aquí vamos a ser un poco más pragmáticos, y en lo que vayamos estando de acuerdo, vamos implementando las medidas. ¿Me preguntabas por reuniones con otros sectores? Sí. La Comisión Especial de Diálogo para la Paz y para la Reconciliación Nacional va a mantener las puertas del Parlamento Nacional abiertas para todo el mundo. Nosotros queremos hablar incluso con los que no quieren hablar con nosotros. Queremos insistir, vamos a ser perseverantes hasta lograr conversar con todos los sectores del país, con los que producen en el campo, con los campesinos y las campesinas, con los pequeños y medianos agroindustriales. Desde aquí saludo a Portuguesa, yo soy diputado de Arauri do Espino, donde hay una importante, todo el Estado portugués, un importante desarrollo agroindustrial, y ellos muy también afectados estarán, por la falta de diésel. Sí, correcto. Todas estas cosas también estarán puestas sobre la mesa en la medida en que el diálogo los alcance a ellos. Hace unos minutos terminamos una reunión importantísima con todos los rectores y rectoras de las universidades públicas y privadas, autónomas y experimentales, y los institutos, donde también se conversó sobre estos temas, sobre el diálogo nacional y sobre la necesidad de que todos los venezolanos y venezolanas, desde su trinchera, desde donde nos toque, comencemos a tributar, así sea con un granito de arena, por poquito que sea, comencemos a tributar a la construcción de soluciones con el ingenio colectivo que necesita nuestro país, nuestra nación. Hacia allá estamos caminando, y bueno, la semana que viene vamos a estar con los trabajadores y las trabajadoras. No solamente los de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad del Campo y la Pesca, de la cual yo formo parte y que es mayoritaria, sino también con lo que pueda quedar todavía de la CTV, con la gente que pueda estar en la CUTV, con la gente que pueda estar en la CGT, con los que estén formando movimientos sociales, movimientos sindicales y laborales que no estén agremiados a ninguna federación o confederación. El martes tendremos espacio para ellos. También vamos a hablar con las distintas expresiones de religiosas de la Iglesia evangélica, con la iglesia, con los musulmanes, con los judíos, con los pentecostés, con los de las iglesias, de todas las iglesias, la iglesia católica obviamente, y con todos los sectores, Mariana. Esta es parte de la tarea que asume esta comisión, y vamos a recorrer el país. La próxima semana también va a desplegarse 4 grupos de esta comisión de diálogo para la paz y para la reconciliación, y nos van a llevar estos 4 grupos a todas las capitales, porque no queremos que sea un diálogo de élites y un diálogo capitalino, sino que queremos que sea un diálogo de todas y todos, muy inclusivo, muy incluyente, y que sea territorialmente de todo el país, no nada más de la capital. En la materia laboral, usted fue ministro de Trabajo, fue corredactor de la Ley del Trabajo, bueno, pero estuvo allí. Así es. En medio de esto, ¿qué podría hacerse desde el Parlamento Nacional para recuperar el valor del salario? Usted hablaba de la ley antibloqueo, una ley que habla de desaplicar normas constitucionales. Eso ha sido mal visto, la verdad, es un tema que ha afectado. No está previsto que se desaplique ninguna norma Pero constitucional. lo dice. Pero el solo hecho que la ley lo tengan en su texto ya hay dudas o genera dudas al respecto. Que te tenga que contradecir, pero la ley no habla de desaplicación de normas constitucionales. Y mucho menos, todo el mundo sabe aquí que la Constitución, la única forma de desaplicar
algo previsto en la Constitución, es por vía de una Asamblea Nacional Constituyente que proponga un nuevo texto y que ese texto sea aprobado. Pero también es poco clara en materia de transparencia a la hora de ejecutar algunas cosas. Entiendo que es la premura. Cuestionada porque precisamente establece un método de secreto. Exacto. Para proteger precisamente a los empresarios nacionales y extranjeros que se atreven a desafiar al bloqueo, porque resulta que todos los estados además aplican el secreto para defender sus intereses de estado y de nación. En este caso, la parte que tiene que ver con la protección establecida en la ley antibloqueo es precisamente para que los que nos ayudan a vendiéndonos, no regalándonos, sino vendiéndonos medicamentos, no sean objeto de sanciones por parte de Estados Unidos. Yo entiendo perfectamente los efectos que tienen las sanciones y que los pueden tener tanto como en el sector público como en el sector privado que se atreva a dar un paso adelante y seguir en un proceso de, no es ni siquiera de ayuda al gobierno nacional, es un proceso de subsistencia de sus empresas y de las personas que dependen de ella. Y por eso iba hacia el tema laboral. La ley del trabajo que usted mismo corredactó ha quedado anulada básicamente. Hoy día no existen prestaciones sociales, el trabajador no tiene ningún tipo de protección que efectivamente le genere una garantía de cara a un futuro. No existe valor por el trabajo. ¿Qué se puede hacer desde el Parlamento Nacional y cómo se puede recuperar lo que tiene que ver con las jerarquías, el trabajo, el valor del trabajo y la remuneración digna que debe tener un trabajador, pero además el hecho de tener remuneración implica tener productividad y para tener productividad tienen que haber cambios dentro de cómo se maneja la economía y de cómo se maneja el gobierno. Tienes toda la razón. Nosotros precisamente esos cambios son los que estamos intentando introducir por vía del consenso que se cree con el diálogo que se está dando con el sector empresarial, no solamente de Fedecámara, sino también de Fedeindustria y de todas las formas de agrupación que hay en el área productiva del país. Desde nuestra perspectiva, los trabajadores y las trabajadoras estamos trabajando a fondo en los encadenamientos productivos y apalancados principalmente en los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras que, entre otras cosas, tienen como principal objetivo elevar al máximo nivel los niveles de eficiencia en términos de lo que es la producción. Ahora, recuperación del salario es una materia de acuerdo nacional. Todos estamos de acuerdo en que tenemos que recuperar el salario y su poder adquisitivo. Todos estamos de acuerdo en que tenemos que evitar lo que se intentó cuando se destruyó el salario, que era hacer ver que no tenía sentido trabajar, hacerle perder el valor al trabajo y hacer que el trabajo deje de ser un valor para la construcción de una sociedad y de un país, digamos, que tenga condiciones adecuadas para que sus ciudadanos vivan dignamente. Entonces, ahí hay mucho por hacer. Definitivamente recuperar el valor de las prestaciones sociales y de lo que son los fondos de ahorro para el retiro. Yo no tengo la fórmula mágica en este momento. La guerra a la cual ha sido sometida la economía venezolana, los mecanismos diversos, múltiples de destrucción de la economía venezolana han hecho mucho daño sin duda. Y ahora es momento que entre todos podamos comenzar a trabajar para reconstruir esos daños que se le ha causado a nuestra economía y dentro de la economía a nuestro salario, a nuestra producción y a nuestra riqueza. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy. Y yo le agradezco a usted por haberme invitado, Mariana. Bueno, esperemos que estemos y esté aquí en otras oportunidades en la medida que este diálogo vaya avanzando y que no quede solo en diálogo, que quede en hechos cumplidos, como me lo acabo de decir. Irán aplicando cada una de las cosas en las que estén de acuerdo y no esperar hasta estar de acuerdo en todo para aplicar algo. Le agradezco estar aquí con nosotros. Nosotros llegamos al final. Recuerde, como siempre, nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb. Siga con la programación de Globovisión.